Hola, ¿cómo le va? El programa de hoy es muy especial. Tenemos un objetivo, una propuesta, nuevos rumbos en mejoramiento genético animal. Y vamos a hablar con dos distinguidos referentes de nuestro país y también en distintos puntos del planeta. Por eso, en la Argentina y en Estados Unidos, y haciendo base en Canal Rural, nos vamos a encontrar con el ingeniero agrónomo, el doctor Juan Pedro Steibl en Estados Unidos y con Rodolfo Juan Carlos Fito Cantet en la Argentina. Ganadería con todos. El gusto de tomar contacto con Estados Unidos y el placer de reencontrarnos con el ingeniero agrónomo, el profesor, el docente, el experto, Juan Pedro Steibl. ¿Cómo está, Juan Pedro? Antonio, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Un placer este encuentro, profesor asociado en genética cuantitativa del Departamento de Producción Animal, Pesca y Vida Silvestre en la Universidad de Michigan. Él muy pronto nos va a decir que ya hay cambios que se vienen y prontito se traslada a Iowa State, a la universidad también donde va a trabajar. Y aquí en la Argentina estamos en contacto con el ingeniero, con el PhD, Rodolfo Fito Cantet. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Antonio. Juan Pedro, vos sos nativo de La Pampa, naciste en Santa Rosa. Sí, soy de Santa Rosa, nacido y criado ahí, y fui a la Facultad de Agronomía de Santa Rosa, donde recibí el título de ingeniero agrónomo. Una base que tuvo que ver también con el encuentro directo con los productores, porque de esto vamos a hablar contigo enseguida. Fito, ¿cómo era Juan Pedro cuando estaba con ustedes aquí en la universidad, en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires? Una persona muy activa, muy curiosa, muy proactiva, muy proactiva. Me acuerdo que había llegado el amigo uruguayo Fernando Griñola. Para mí era un lujo tener un colega. No tenía colegas, era el único mejorador y vino Fernando y el resto eran estadísticos. Ese era el programa. Y entonces yo había recibido la instrucción de la coordinadora anterior cuando me pasa la posta que siempre los mejores alumnos los tiene que manejar el coordinador, ¿no? Pero si se me iba Fernando yo estaba perdido, así que le tuve que dar a Juan Pedro y Fernando le dirigió la tesis. Y lo más notable que Fernando Griñola hoy es el breeder en soja de Don Mario en Estados Unidos. Sí. Mira cómo son las vueltas de la historia. Y allí en Estados Unidos, Juan Pedro, ¿cómo empezó tu historia? Porque sabemos que ahora, y nos lo vas a contar, insisto, en un momento, ahora hay otro paso que estás dando, pero quiero ir un poco al comienzo, al principio. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Por mérito, entiendo. Si vemos al principio de cómo llegué a Estados Unidos, el principio, es muy difícil hablar del principio, ¿verdad? Pero creo que la inquietud para terminar la maestría e venir a estudiar a los Estados Unidos nació cuando yo estaba en el programa de biometría y mejoramiento, cuando era estudiante ahí. Y hubo algo fundamental que teníamos en ese programa. Muchos aspectos muy positivos había, pero había un aspecto muy particular que Fito, que era el coordinador, hacía un enorme esfuerzo y gestiones para traer o para llevar, a veces hablo acá como si estuviera en Argentina,
para llevar a Buenos Aires a profesores de primerísimo nivel de todo el mundo a darnos cursos cortos. En esa época no había cursos online. Entonces, la forma de tener un profesor así era, o uno se tenía que ir a Estados Unidos, lo cual era muy complicado para la mayoría, o había que traer un profesor y tratar de que dé un curso en un corto periodo de tiempo, 2 semanas o 3 semanas. Y así yo puedo nombrar, por ejemplo, yo tomé clases con Rohan Fernando, que se acaba de jubilar de Iowa State, y es una leyenda en el mejoramiento genético animal. Con Miguel Ángel Toro, me acuerdo un curso de respuesta a la selección que me voló la cabeza, digo, wow, cómo hay gente que se le pueden ocurrir estas ideas. Miguel Ángel Toro, creo que es de INIA, en Madrid. Y bueno, con varios profesores, Raúl Machiavelli, Alicia Rambaldi, pero el que más influenció fue Daniel Llanola. Lo llevó a Llanola a Buenos Aires 2 semanas y después de las clases y todo, siempre nos juntábamos ahí con él a conversar. Y Llanola decía, no, tenés que ir a hacer un doctorado. Yo le había mostrado lo que estaba trabajando con Griñola, con su compatriota Griñola, y justo era en un tema selección bayesiana, de un nombre bastante estrambólico, pero que era algo que interesaba mucho el mejoramiento animal en ese momento. Y él insistió para que yo tuviera que salir. Y entonces ahí nació la iniciativa. Después, bueno, hay un poco de esfuerzo y un poco de suerte. Siempre uno empieza a enviar pedidos de admisión a distintas universidades, y yo estaba admitido básicamente en 3 universidades, y elegí venir a Michigan State por unas cuestiones personales, además de académicas. Y bueno, y el resto pasó lo que tenía que pasar. Vine, lo que quiero decir es que cuando llegué acá, era estudiante de primer año de doctorado, había un grupo muy grande de estudiantes. Eso sí era diferente de lo que yo había experimentado en Buenos Aires, porque en Buenos Aires eran 2 profesores básicamente de mejoramiento genético y algunos de estadística, pero había pocos estudiantes, y acá había muchos profesores trabajando en genómica, en transcriptómica, en estadística aplicada y en más mejoramiento más tradicional. Y encajé muy bien y me llevaba mejor con los estudiantes más avanzados, porque los cursos que yo había tomado en Buenos Aires, de álgebra lineal, de modelos mixtos, de teoría estadística, los 2 cursos de teoría estadística, me servían mucho para poder dialogar con los estudiantes más viejos, entre comillas, como me acuerdo Fernando Cardoso de Brasil, etc. Entonces me encajé muy bien en este ámbito, y bueno, después una cosa llevó a la otra y terminé de profesor, después de hacer el doctorado. Un argentino que está instalado en Estados Unidos, que es docente y que está trabajando en mejoramiento genético, en genética aplicada, en genética cuantitativa, y aquel coordinador, aquel docente argentino, Fito Cantet, que lo encaminó, que lo ayudó justamente a que cumpliera su objetivo, su meta y su destino. A nuestro regreso vamos a seguir hablando de esta historia que tiene que ver con el conocimiento y, sobre todo, con el mérito.